Español y otras lenguas son muy importantes para la vida de muchos en los Estados Unidos. Hay muchas formas en que actuamos nuestras identidades. Este documental mostrará lo importante que es ser bilingüe. Exploremos muchos pensamientos de la gente sobre la educación bilingüe en todo el país y oiremos de la gente que identificada personalmente con sus culturas a través del lenguaje. Killer TV shows that you want to watch in Spanish, but there's no subtitles for them? I think it's important to be bilingual because each language has their own way of thinking, and when you know two different ways of thinking, you're more open to the world and new concepts. I think being bilingual is important so you can communicate with people who only know that language or people around the world who know that language. And so you can remember English is not the most important language like we think it is. If you use the Spanish that I learned in school, at least, instead of the, home taught Spanish, you kind of get laughed at, or they kind of like know that you don't know what you're talking about because you use all this past tense, you kind of just like talking like you got a stick up your butt. It's kind of weird, but if you grow up around that kind of stuff, you kind of like learn, kind of just skip all the unnecessary steps or things, I guess. Es similar porque mi español es mi español, pero es diferente porque con mi familia hablo más Spanglish, mezclo más el inglés y el español y hablo más informalmente y uso más venezolanismos con mi esposo y mi hijo. En clase, como soy la maestra, trato de ser más elocuente y de usar más lenguaje formal a veces para modelar para los estudiantes. No, porque el español en la escuela es más formal y el español en mi casa es más recortado, como en vez de nosotros decimos nos o se suena un poco más como con más sabor, pero sí, entonces no es correcto. El español en la escuela es más formal que lo que uso en mi casa. Yeah, because at home it's more like improper and how it's actually like spoken on an everyday basis, but in school it's like grammatically correct and formal and like how you're supposed to write sentences, things like that. I think it's different because it's more structured in class and there's more pressure to get the words right and get like the syntax right, and when you're at home you can just be talking and it'll be okay. Sí, yo creo que sí, porque en Estados Unidos tenemos muchísima gente que viene de familias inmigrantes que tienen lenguas de herencia, y lo que yo he experimentado como parte del programa de herencia de lengua española es que las clases de herencia pueden ser una manera de validar ese conocimiento de otra lengua, otra cultura que no siempre se valida en la cultura estadounidense como se debería. Y creo que para muchos estudiantes agarrar confianza académica en su lengua de herencia resulta en más confianza en general en la universidad, entonces les lleva a más éxito. If they want to learn something like that, like I feel like the option should be available to them. It shouldn't be something like, if they want to look into it, I feel like it should be easy for them to do that. I think there should be, because a culture and a language are really tied together, and when you have a heritage class you get to learn the culture connected to the language, and that makes you more connected to learning it.
Más con mi abuela, quien solamente habla un poco de español y más mixteco. Entonces, cuando tengo conversaciones con ella, son conversaciones muy cortas, pero la única manera que puedo hablar con ella es en español. Y igual con mi mamá, ella nomás habla español y mixteco. Entonces, la única manera que puedo hablar con muchos de mis familiares es usando mi español. Por eso es muy importante para mí tener mi español, pero también mi inglés, porque lo uso en diferentes lugares y con diferentes personas, pero es muy importante para mi escuela, pero también para mi vida social con mi familia. Pienso que es importante ser bilingüe porque si puedes hablar dos lenguajes, puedes tener más oportunidades para tus trabajos y en clases y más conectado con tu cultura y tu herencia y también con tu familia porque puedes hablar con ellos en el lenguaje que todos saben.